Una caña de pescar pesando menos de 1 libra, pero capaz de controlar criaturas marinas que pesan cientos de libras. Esa fuerza no proviene de la suerte o la habilidad del pescador. Se moldea dentro de la fábrica, donde cada capa de material, cada ángulo de fibra y cada paso de procesamiento se controla estrictamente para determinar cómo la caña se dobla, transfiere fuerza y responde en condiciones del mundo real. En este video, Industrium te lleva dentro de la fábrica para presenciar el viaje meticuloso detrás de la fabricación de una caña de pescar moderna. Bienvenidos. En este canal exploramos los procesos industriales más fascinantes del mundo y descubrimos cómo la tecnología aeroespacial se encuentra con el deporte tradicional. Si te interesa conocer la ingeniería de precisión detrás de herramientas deportivas de alto rendimiento, te invitamos a suscribirte. Ahora, comencemos. A primera vista, una caña de pescar parece pequeña y simple, pero detrás de ella yace un sistema de producción industrial masivo operando continuamente a escala global. El mercado global de cañas de pescar genera casi 2.000 millones de dólares en ingresos, sirviendo a todos desde pescadores recreativos hasta competencias profesionales de pesca deportiva. En términos de volumen, más de 100 millones de cañas de pescar se producen y circulan mundialmente cada año, con mayor demanda concentrada en mercados como Estados Unidos, Europa y Australia. Lo que sorprende a muchas personas es que las cañas de pescar modernas ya no están hechas de bambú como a menudo se asume. Hoy, la mayoría de las cañas de pescar se construyen de fibra de carbono, un material originalmente desarrollado para la industria aeroespacial. Sin embargo, lo que realmente las distingue no es solo el material, sino la forma precisa en que cada capa estructural se arregla y controla a través de un proceso de manufactura preciso hasta fracciones de pulgada. Los materiales primarios usados para el blank de la caña son prepreg de fibra de carbono y prepreg de fibra de vidrio. Fibras que ya están impregnadas con una resina reactiva al calor. Esta resina está diseñada para endurecerse cuando se expone a altas temperaturas. Pero si permanece en condiciones ambientales normales por demasiado tiempo, puede comenzar a curarse prematuramente y convertirse en desperdicio. Debido a esta sensibilidad, todos los materiales prepreg se almacenan en cuartos fríos a temperaturas por debajo de 32 grados Fahrenheit y solo se remueven en el momento exacto en que se necesitan para producción. Tan pronto como el prepreg se remueve del almacenamiento frío, el reloj comienza a correr. El material se desenrolla y coloca plano sobre la mesa de corte, siguiendo cada esquema técnico proporcionado por el equipo de ingeniería. Un técnico mide a mano, alinea cuidadosamente los bordes del material y luego la máquina ejecuta cada patrón de corte preprogramado con precisión controlada. Cada ciclo de corte puede procesar entre 8 y 10 capas de carbono al mismo tiempo para mantener productividad. Sin embargo, la precisión aún debe preservarse hasta fracciones de pulgada. El carbono rara vez se corta en líneas rectas. En cambio, se moldea en formas triangulares o patrones diagonales. Esta geometría de corte controla cómo la fuerza viaja a lo largo de la longitud de la caña cuando se dobla bajo carga. Una sola pieza cortada, desviada por solo una fracción de pulgada, puede cambiar el punto de flexión de la caña completamente. A continuación, el material debe posicionarse precisamente en el mandril, un eje de acero inoxidable que sirve como el molde formador interno para el blank de la caña. El mandril típicamente se trata con un agente de liberación antiadherente para que después del calentamiento el blank terminado pueda separarse limpiamente y sin daño. Una vez que se aplica adhesivo uniformemente a lo largo del eje de acero, el técnico usa una plancha pequeña calentada o una herramienta de calentamiento localizada para fijar con calor la primera capa de material en su lugar. Cada pieza de carbono se alinea cuidadosamente a lo largo de la línea central del mandril, cuadrada en ambos extremos de punta y base, y solo entonces se asegura. Si la primera capa está descentrada, todo el blank de caña que sigue heredará esa desalineación. No hay robots o guías láser involucradas en esta etapa. Todo depende del ojo entrenado y experiencia del técnico. El momento en que el mandril se coloca en la mesa de enrollado es cuando la caña verdaderamente comienza a tomar forma. La máquina rota a velocidad lenta y controlada mientras cada capa de fibra de carbono se envuelve alrededor del núcleo de acero completamente bajo el comando del artesano. Desde velocidad de rotación y presión de mano hasta puntos de parada precisos en el instante exacto en que se coloca la siguiente capa. A medida que el núcleo gira, las capas de fibra se aprietan entre sí.
Los bordes del material se cierran limpiamente y la caña gradualmente se alarga y adelgaza, siguiendo una geometría que ya ha sido cuidadosamente calculada. Después de que las capas principales están completas, el técnico añade capas de refuerzo en zonas de alto estrés, especialmente cerca del área del mango. Estos refuerzos no se aplican simplemente para hacer la caña más gruesa o más fuerte, sino para ajustar finamente cómo se siente durante el lanzamiento y mientras se pelea con un pez. Una vez que todas las capas de fibra de carbono y capas de refuerzo han sido completamente envueltas, el blanc de caña pasa a la etapa de envoltura con cinta resistente al calor. La fábrica usa cinta de nylon, cinta de celofán o cinta de vinilo especializada para atar firmemente todo el blanc antes del procesamiento térmico. El mandril se monta en una máquina de envoltura y a medida que rota, la cinta se aplica en una espiral continua con cada pasada, solapando la anterior bajo presión consistente de extremo a extremo. El propósito de este paso es bloquear la forma de la caña en su lugar y mantener cada capa de carbono presionada firmemente junta durante el ciclo de calentamiento que sigue. A medida que la cinta se aprieta, el material debajo se comprime uniformemente, creando un grosor de pared uniforme a lo largo de toda la longitud del blanc. En esta etapa, el mandril actúa como el molde interno, mientras que la cinta enrollada firmemente funciona como el molde externo, sosteniendo la estructura estable mientras se prepara para curado. Después de ser asegurados con cinta resistente al calor, los mandriles llevando los blancs de caña se cuelgan en estantes y se mueven al horno de curado. El horno típicamente se ajusta a alrededor de 284 grados Fahrenheit, con temperaturas más altas ajustadas dependiendo del modelo específico. El ciclo de calentamiento se controla estrictamente por sistemas computarizados para asegurar que la temperatura suba uniformemente y permanezca estable durante todo el proceso. La fase de curado usualmente dura alrededor de 2 horas, lo suficientemente largo para que la resina reactiva al calor se active completamente y complete su transformación. Dentro del horno, la resina comienza a fluir, extendiéndose uniformemente entre las capas de fibra de carbono y uniéndolas en una estructura unificada. Lo que una vez fueron capas separadas, ahora se fusionan en un blanc de caña que es casi monolítico. Antes del curado, el blanc todavía puede removerse y ajustarse si es necesario. Pero una vez que el ciclo térmico está completo, cualquier desviación previa se bloquea permanentemente en la estructura interna. Por esta razón, las fábricas imponen control extremadamente estricto sobre tiempo, temperatura y estabilidad del horno durante este paso crítico. Cuando el ciclo de calentamiento termina y el blanc de caña comienza a enfriarse, la etapa de extracción del mandril comienza. El blanc se transfiere a una máquina de separación dedicada. El mandril metálico dentro se sujeta firmemente por un mecanismo de sostén mientras un brazo de tracción neumático aplica una fuerza constante y muy poderosa para sacar el núcleo de la caña. La fuerza de tracción debe ser lo suficientemente fuerte como para superar la fricción, pero suave y precisamente controlada para evitar deformar la estructura de carbono que acaba de terminar de curarse. Si el proceso de calentamiento anterior se ejecutó correctamente, el mandril se deslizará limpiamente, dejando un blanc de caña completamente hueco. Si hubo alguna desviación, la extracción se vuelve difícil y puede dañar la superficie. En este punto, el técnico realiza una inspección rápida de rectitud y uniformidad, confiando completamente en vista entrenada y retroalimentación táctil construida a través de experiencia. Una vez que el blanc se ha enfriado completamente, el acabado de superficie comienza con la remoción de la cinta de envoltura exterior. El técnico despega la cinta siguiendo su dirección espiral original, desenvolviéndola continuamente desde la punta hasta la base de la caña. A medida que la cinta se retira, el blanc se revela con marcas espirales, pequeñas crestas y una superficie áspera formada durante el proceso de compresión. Desde aquí, el blanc se mueve a la estación de corte para moldeado de longitud final. El técnico coloca la caña en un accesorio de soporte, la alinea precisamente a lo largo de su eje central y la alimenta en la máquina. La cuchilla de corte rota a velocidad constante, removiendo material excedente de ambos extremos con precisión, llevando el blanc a su longitud estándar exacta. Una vez que las dimensiones están establecidas, el blanc entra a la etapa de pulido y lijado. El lijado en seco viene primero.
descomponiendo crestas más grandes, alisando bordes afilados y removiendo marcas de superficie dejadas por la cinta de compresión. El técnico rota la caña uniformemente a mano para asegurar tratamiento uniforme alrededor de toda la circunferencia. Después de eso, el blanc se lija en húmedo. El agua reduce fricción, arrastra polvo de resina y permite control más fino sobre la presión de lijado. Después del acabado de superficie, las secciones de caña se mueven al área de ajuste de junta para inspección de alineación. El técnico inserta la sección de punta en la sección de base en la orientación correcta. Luego tuerce y sacude suavemente el ensamblaje para sentir la firmeza de la conexión. Una junta que cumple con la especificación debe engancharse uniformemente, sin holgura, sin juego y sin sonido cuando se mueve, porque una desviación de solo 4 milésimas de pulgada en la junta puede interrumpir completamente la continuidad de transferencia de fuerza. Esta verificación es crítica. Una vez aprobado el ajuste, las secciones de caña se separan nuevamente y agrupan en paquetes por modelo y longitud. Estos paquetes luego se aseguran ordenadamente y se envían al taller de pintura. Después de que la preparación de superficie está completa, el blanc de caña se transfiere al taller de pintura. El blanc se monta en una máquina rotatoria que aplica pintura uniformemente alrededor de toda la circunferencia. La primera capa, típicamente, es una capa blanca o imprimación base usada para unificar la superficie y mejorar vibración de color en las capas que siguen. Una vez que la capa base se ha secado, el blanc recibe su recubrimiento de color. Las pinturas fluorescentes se usan comúnmente en esta etapa para mejorar visibilidad durante uso al aire libre, especialmente en baja luz o sobre agua. Dependiendo del pedido, la caña también puede personalizarse para cumplir con requisitos específicos del cliente. El proceso concluye con una capa superior de uretano transparente. Esta capa final se rocía o aplica uniformemente para crear un acabado suave que resiste rasguños, exposición ultravioleta y humedad de agua salada. Después de la aplicación, la caña se coloca en una sala de secado, permitiendo que el recubrimiento se cure y estabilice antes de que el producto pase a la siguiente etapa. Después de que el proceso de pintura está completo, el blanc de caña se transfiere al área de ensamblaje de mango. Aquí, todos los componentes del mango se instalan completamente a mano. El técnico aplica adhesivo a lo largo del blanc, luego desliza cuidadosamente cada sección de mango en su posición designada según el diseño. Dependiendo del modelo, los materiales de mango pueden incluir espuma EVA, cinta de corcho o tubo termorretráctil. A continuación viene la instalación del asiento del carrete, el componente que asegura el carrete de pesca. Esta parte debe alinearse perfectamente a lo largo del eje central de la caña, porque incluso una ligera desalineación puede crear incomodidad en la mano y alterar la sensación cuando la caña está bajo carga. Una vez que el asiento del carrete se fija en su lugar, el extremo de base de la caña se termina con, ya sea una tapa de base o un gimbal. En esta etapa, el blanc ya no es solo un tubo compuesto suave. Comienza a tomar la forma, equilibrio y carácter táctil de una caña de pescar terminada. Después de que el blanc ha sido pintado y el mango instalado, la etapa de instalación de guías comienza. Primero, el técnico marca cada posición de guía a lo largo de la longitud de la caña según el diseño de diseño. Estas marcas determinan cómo la línea de pesca viajará y cómo la carga se distribuirá a lo largo de la caña durante el uso. Cada guía se coloca en su posición marcada y se alinea a ojo a lo largo del eje central de la caña. Una vez que la posición es correcta, el técnico comienza a envolver hilo alrededor del pie de la guía. Una mano sostiene la guía firme, mientras la otra envuelve el hilo uniforme y firmemente para asegurarla al blanc. Cada envoltura debe sentarse limpiamente junto a la siguiente, sin espacios o solapamientos. Después de que todas las guías están envueltas, el técnico realiza una verificación visual final a lo largo de toda la línea de guías, confirmando rectitud y equilibrio antes de que la caña pase a la etapa de capa de acabado. Después de que las guías han sido aseguradas con hilo, la caña pasa a la etapa de recubrimiento de epoxi. El técnico usa un pincel para aplicar una capa base de epoxi sobre cada envoltura, asegurándose de que la resina penetre completamente en el hilo y se una firmemente al blanc de caña. Una vez que la capa base alcanza el nivel apropiado, la caña se coloca en un estante rotatorio o tambor giratorio, permitiendo que el epoxi se nivele uniformemente alrededor de cada guía.
A continuación, las cañas se pasan a través de flujo de aire caliente o una cámara de curado ultravioleta. El calor y la exposición ultravioleta curan parcialmente el epoxi, estabilizando las envolturas antes de que se aplique la siguiente capa. Después de este ajuste inicial, se aplica una capa final de epoxi, con pincel para crear una superficie más gruesa, brillante y duradera. En un solo día, la fábrica consume un volumen muy grande de material de acabado durante esta etapa. Cada estante de secado puede sostener docenas de cañas a la vez, rotando continuamente para asegurar que el epoxi se cure uniformemente. Después de que todas las etapas de ensamblaje están completas, la sección de punta y la sección de base de la caña se unen por primera vez. El técnico inserta la punta en la base en la orientación correcta. Luego aplica un giro suave para verificar el ajuste de la junta. La conexión debe engancharse uniformemente, ni suelta ni apretada, y deslizarse suavemente durante todo el rango de inserción. Una vez que las dos secciones están completamente asentadas, la caña se coloca en la mesa de inspección para verificar rectitud axial. El técnico rota la caña lentamente, observando a simple vista y sintiendo a mano para confirmar que el eje permanece verdadero y que no hay dobleces o deformaciones anormales. La caña luego se prueba de flexión bajo carga controlada para verificar resistencia general, equilibrio y estabilidad estructural a lo largo de toda su longitud. Finalmente, toda la caña se limpia para remover huellas digitales, polvo y cualquier residuo de adhesivo excedente. La superficie se examina una última vez bajo iluminación fuerte para detectar rasguños o imperfecciones menores. Cuando todos los criterios se cumplen, la caña se etiqueta, se coloca en una funda protectora y se empaqueta, lista para salir de la fábrica. Cuando se sostiene una caña de pescar terminada en mano, lo que un pescador verdaderamente siente es consistencia en cada respuesta. Cada vibración transmitida de vuelta a la mano es el resultado de cientos de decisiones técnicas moldeadas mucho antes dentro de la fábrica. Esa consistencia es lo que determina si una caña puede confiarse en uso del mundo real. Llegamos al final de este video, y ahora que ya sabes cómo capas de fibra de carbono se transforman en cañas que controlan peces de cientos de libras, ¿qué etapa te sorprendió más? ¿El enrollado manual capa por capa o el hecho de que una desviación de 4 milésimas de pulgada arruina la caña? ¿Sabías que se producen 100 millones de cañas al año? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.